Saludos muy cordiales, soy Ronald Bracho y este es tu programa Café y Converso. Hoy nuestro programa se llena de poesía, una poesía hermosa, una poesía que nos habla al corazón y nos sensibiliza, nos humaniza. Saludamos a nuestra gran audiencia que nos escucha a través de las diversas aplicaciones de podcast, tales como eBooks, Google Podcast, Spotify y a través de nuestro canal de YouTube Heterodoxia TV. Gracias por escribirnos a nuestro correo electrónico cafeyconverso@gmail.com y visitar nuestra página web www.ronaldbracho.blogspot.com. Hoy tendremos la grata visita de una hermosa y apasionada por la escritura, nuestra gran amiga Jessica González, quien es oriunda del departamento de Maldonado, Uruguay. Ella es autora de unos libros increíbles y estará compartiendo con nosotros su experiencia como escritora y dándonos sus recomendaciones. Así que, como siempre decimos, papel y lápiz, que hoy nos toca aprender a escribir poesía. Hoy vamos a conversar con Jessica González. Ella es residente de Maldonado, en Montevideo, Uruguay. Nació en 1987 y comienza a escribir sus primeros poemas a la edad de 11 años y luego durante un periodo de 10 años deja de escribir. Sin embargo, retoma a los 28, más decidida que nunca a cumplir su sueño de publicar un libro. Comienza a sumergirse en el mundo de las redes sociales en el 2016, teniendo su poesía un gran impacto a nivel internacional, principalmente en México, que en el 2017 publica su primer libro Versos Rotos y en el 2018 presenta su libro en Paraná, Argentina, en la Feria del Libro de Buenos Aires y en Uruguay. En el 2019 nace su segundo libro, Misiles, Crónicas de un amor roto. También participa en una antología mexicana con su primer relato llamado Hambriento de ti. En el 2019 presenta sus poemarios en Ciudad de México. Sus libros allí se encuentran en el ranking de los más vendidos a través de Amazon en el género poesía. Y en el 2021 fundó su editorial de autopublicación llamada Chicova Ediciones, año en el que publica su más reciente libro, Marchitos. Actualmente trabaja en su próxima publicación, Todos los inviernos que no amé. Con nosotros, Jessica González. Hola Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte y que nos visites a tu programa Café y Converso. Gracias por apartar espacio de tu tiempo para compartir con nosotros de tu poesía. Hola, soy Jessica González y quiero saludar a todos los oyentes de Café y Converso y darle las gracias a Ronald por esta bella invitación. Acostumbramos, Jessica, a iniciar nuestro programa hablando sobre lectura. Nos gustaría conversar contigo sobre tus inicios en ella, desde qué edad más o menos tú te hiciste consciente de que te gustaba la lectura y qué te motivó a ti a leer. Para empezar, me gustaba leer muchísimo desde que era pequeña. Em, Siempre vi a mi madre con algún libro o revistas en la mano, entonces creo que fue uno de mis mayores ejemplos a seguir a la hora de leer. Y, y bueno, ya creo que más de adolescente fue cuando me enamoré de la lectura. Me acuerdo que, por ejemplo, cuando teníamos clases y faltaba algún profesor, lo primero que hacía era irme a la biblioteca y podía leer horas allí, o incluso de tarde cuando salía de clases me iba a la biblioteca municipal y pasaba toda la tarde leyendo. Y ahí fue cuando conocí a Mario Benedetti y a Pablo Neruda, y fueron los dos primeros poetas que me hicieron enamorarme de la poesía. Y ya siendo adolescente fue cuando a los 11 años escribí mi primer poema, y, y creo que estuve escribiendo durante cinco años por ahí, siendo adolescente. Tuve también excelentes profesores de literatura, que fueron los que hicieron despertar también mi curiosidad por este arte,
Y bueno, me acuerdo que escribí más de 100 poemas y esta es la anécdota que siempre cuento, que cuando tuve mi primer novio, después que me peleé con él, los prendí fuego todos y siento que fue como que cerré una etapa dentro del mundo de la literatura siendo adolescente, pero siempre soñé con publicar un libro y bueno, eso sucedió cuando empecé a escribir de vuelta casi 10 años después. Ahora profundizando en tus libros, quisiéramos también saber qué te inspira o qué te inspiró para trabajar esos diversos temas que tocas en tus libros. Empecé a escribir de vuelta cuando tenía 28 años y cuando empecé literalmente dije quiero publicar un libro. Y yo creo que sin darme cuenta empecé a usar la escritura como una terapia porque yo siento que cuando empecé a escribir poesía, literalmente empecé a sanar muchísimas cosas que tenía guardadas y que no me había dado cuenta. Así que es algo que siempre cuento y destaco que para mí la escritura fue una terapia que me salvó la vida. Literalmente a mí la poesía me salvó la vida. Por aquella etapa me acuerdo que estaba sufriendo depresión y ansiedad y, y yo sentía que tenía mucha tristeza dentro y por eso siempre digo, mis primeros 3 libros son muy tristes y me da gracia porque la gente cuando me escribe me dice que llora cuando lee los libros y yo digo, ¿cómo puede gustarles tanto algo que los hace llorar? Pero me doy cuenta de que el hecho de sentirse identificados con alguien que pasó por las mismas situaciones o parecidas los hace darse cuenta de que no están solos y que se puede siempre salir adelante. Y si bien escribo cosas tristes, dentro de mi poesía hay mucha nostalgia, mucha melancolía, mucha tristeza, siempre trato de dejar un hilo de esperanza, porque se puede estar dolido, se puede abrir heridas cuando se escriben, pero siento que al escribirlas o al hablar de ellas, uno sane muchísimas cosas que por ahí no se daba cuenta, pero que al ser expresadas cobran vida. Así que bueno, siempre trato de eso, de poner un poco de esperanza siempre al final de los poemas o al final de los libros. Eso es, en resumen, el tema de mis libros. La tristeza llena de esperanza. Al momento de sentarte a escribir, Jessica, ¿tú tienes algún ritual, algún hábito que te gusta ordenar el espacio en el que te vas a sentar a escribir de alguna forma, en algún lugar de tu casa específicamente o de tu oficina? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es tu momento para escribir? Bueno, primero que nada para escribir, siento que literalmente tengo que estar inspirada porque si no, no puedo. No me gusta escribir pensando en si a alguien le va a gustar o si va a tener muchos likes. Necesito escribir estando inspirada y en un lugar tranquilo o si, por ejemplo, ando en la calle o lo que sea y me nace algo, siempre trato de anotarlo en un bloc de notas. Pero cuando estoy dispuesta a sentarme a escribir, me encanta prender inciensos, prendo alguna vela aromatizante, no sé, me gusta poner música clásica de fondo, música instrumental. Me gusta estar en un lugar relajado, donde haya silencio, o por ejemplo me gusta también escribir de noche. Eh, en resumen, tendría que ser un lugar tranquilo y donde me sienta cómoda. Y cuando escribes, te sientas a planificarlo, dices, bueno, a escribir hoy tantos poemas, o por el contrario te lo dejas a tu inspiración, pues a cómo te sientas en el momento, cómo te da ese proceso de planificación de tus escritos. Bueno, específicamente con un poema, cuando voy a escribir un poema, en realidad siempre lo escribo así de una, no me lleva mucho tiempo escribir un poema. Como mucho, me puede llevar media hora. A veces, por ejemplo, se me viene a la mente una palabra que me gusta mucho y trato de basarme en esa palabra para escribir el poema, o escucho una canción también que me inspira, o alguna emoción, y bueno, trato de basarme en eso, pero cuando me siento a escribir un poema,
sencillamente sale rápido. O sea, no es que me pase todo un día escribiendo un poema. Pero, por ejemplo, si hablamos de un libro, ahí sí, obviamente ya lleva más planificación. Trato de que tenga un orden y una organización lineal. O sea, que tenga un inicio, un desarrollo y un final. Porque si bien son poemas, trato de que cuenten una historia, no que estén todos desordenados, con frases también. Así que bueno, me gusta ya los libros, obviamente, organizarlos con tiempo, más que nada por emociones. Estamos conversando con Jessica González, gran amiga de esta casa. Jessica, tú cuando escribiste Versos Rotos, que fue tu primera obra, tu primer escrito, ¿te costó escribirla? Sí, Versos Rotos fue mi primer libro, pero yo creo que más que nada lo que me costó fue el tema de poder entrar dentro del mundo de la literatura y de saber cuáles eran los pasos para publicar un libro, ¿no? Cómo tenía que ir organizado, o sea, todas las cosas que sé hoy, que todavía me faltan aprender muchas, pero, o sea, sentía que no tenía ninguna clase de guía. Pero bueno, eso se va dando con el tiempo y siento que Versos Rotos es un resumen de mis primeros 28 años, porque hay de todo, en Versos Rotos hay de todo, hay tristeza, hay felicidad, hay desamor, cosas que hablan sobre la familia, sobre la amistad. Siento que me faltó un poco de guía en ese sentido porque no sabía en qué enfocar mi libro, pero también creo que es parte del proceso de aprendizaje porque no sabía tampoco cuál era mi estilo, cómo me gustaba escribir y hacia qué me estaba orientando y hacia qué era lo que quería apuntar a futuro, ¿no? Ya cuando escribí, por ejemplo, Misiles, mi segundo libro, ahí definitivamente me di cuenta de que me gustaba escribir desde la nostalgia, que me encantó mezclar también la historia, que es algo que me gusta mucho. Entonces intenté contar una historia de amor triste a través de la historia y de la poesía que llevaron al inicio del amor propio, ¿no? De cómo aprender a quererse uno mismo. Que también Versos Rotos habla un poco de eso, pero siento que quizás está un poco más entreverado. Y quizás pensándolo por el lado de que, por ejemplo, yo cuando publiqué Versos Rotos pensaba siempre, ay, no tengo ningún estudio que sea de literatura, o sea, porque yo soy técnico agropecuario, no tiene nada que ver con las letras. Y quizás era eso lo que me frenaba un poco, pero una de mis escritoras favoritas, que es Elizabeth Gilbert, la escritora de Comer, Rezar y Amar, leí un libro de ella justo mientras estaba publicando Versos Rotos que siento que fue lo que más me impulsó, que decía que cuando ella escribió su libro, que fue un libro muy famoso que incluso atravesó la pantalla del cine, ella no tenía tampoco ningún estudio literario y contaba que no hay mejor experiencia que la vida misma. Así que creo que ella fue uno de los ejemplos que tuve a seguir y así fue como nació Versos Rotos. Jessica, para el 2019 publicaste tu siguiente libro de poemas llamado Misiles. Quiero que nos converses sobre ese libro, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué ese nombre? ¿Qué importancia tiene ese libro para tu crecimiento como escritora? Misiles. Misiles, como decía en la pregunta anterior, creo que fue el libro en el que más me había empezado a definir sobre cómo me gustaba escribir la poesía y sobre desde qué punto de vista me gustaba abordarla. Siempre me ha gustado mucho la historia y siento que hay cosas de las que deberíamos hablar porque a veces el mundo las olvida o las hace a un lado. Entonces yo sentí la necesidad de escribir poesía mezclado con historia porque siento que hay hechos históricos que deberían ser recordados y por ejemplo también soy una persona que me afecta mucho el tema de los desastres naturales, los atentados, todo lo que tenga que ver con las injusticias, ¿no? Entonces traté de mezclar Misiles justamente con la poesía.
y creo que el cometido se logró. Uno de los poemas que más me impactan, y creo que es uno de mis poemas favoritos, es Terrorismo Emocional, que es el segundo poema que aparece en Misiles, que es una mezcla y quizás un resumen de todo lo que representa el libro. Y yo creo que el nombre justamente habla un poquito de eso, ¿no? De a veces cómo los recuerdos y las heridas y las tristezas caen como misiles en nuestro ajetreo diario, y cómo influyen en nosotros, y también cómo aprendemos nosotros a verlos y justamente a ver el aprendizaje en cada uno de ellos. Coméntanos en qué estás trabajando ahora y cuál es tu siguiente proyecto literario con el que nos vas a sorprender en los próximos días. Actualmente hace un año que emprendí y abrí mi propia editorial de poesía de autopublicación. Y creo que no pude haber tomado mejor decisión porque es algo que amo hacer, y más que nada lo hice porque cuando publiqué mi primer libro no sabía ni por dónde empezar, no sabía ni lo que tenía que hacer, y no sentí que hubiera tenido el apoyo que necesitaba a la hora de hacerlo. Así que soy una persona que me gusta ayudar mucho, y me gusta hablar con otros escritores que, por ejemplo, también están empezando como cuando yo empecé, y darles consejos, no sé, hacer lo que me hubiera gustado que hicieran conmigo en esa época, que tampoco fue hace mucho, pero siento que he aprendido un montón. También tuve la fortuna después de coincidir con mucha gente que me ayudó y que me sigue ayudando a aprender y a crecer dentro del mundo de las letras. Y bueno, ahora actualmente ya llevamos casi más de 10 libros publicados en este primer año en la editorial, y estoy muy feliz con el resultado y con los autores, en verlos cómo también ellos crecen y progresan. La verdad que es algo que me llena de mucha ilusión y de amor de corazón. Y estoy trabajando en mi más reciente libro, de hecho actualmente lo estoy escribiendo. Yo creo que va a salir publicado el año que viene, y lo que más me hace ilusión, y que quizás no lo he contado a nadie, es que va a salir en una de las editoriales más importantes de poesía que siempre soñé publicar ahí. Y bueno, el libro se va a llamar Todos los inviernos que no amé, y creo que va a ser totalmente diferente a los primeros 3 libros que, como ya comentaba, hablan de mucha tristeza. Este libro va a hablar de mucho amor y de mucha paz, y de cómo aprender a ver la vida a través de los ojos del amor. Jessica, ya para finalizar este hermoso encuentro, sí quisiéramos que nos dieras tus recomendaciones, 2 o 3 recomendaciones que tú les darías a todas aquellas personas que desean comenzar en lo que hemos llamado el hermoso arte de la escritura. Bueno, mi primera recomendación, que fue lo que más me costó a mí a la hora de empezar a escribir, y que siempre lo digo, es literalmente empezar a escribir, porque muchas veces se nos va la vida diciendo, sí, sueño con hacer esto, sueño con hacer aquello, voy a empezar a hacer tal y tal cosa, pero lo decimos y vivimos de la desesperanza, pero lo hacemos solo de la boca para afuera y realmente nunca empezamos. Yo creo que a veces tenemos que ponernos una fecha o sentarnos un día y empezar a escribir y decir, este es mi proyecto y lo voy a cumplir. Así que mi primer consejo es: empiecen, no se queden con las palabras y las promesas de lo voy a hacer y no lo hacen. Literalmente tienen que empezar. Y bueno, empezar a marcar fechas, por ejemplo, si quieren publicar un libro, decir, para tal y tal fecha voy a terminar mi manuscrito. Y otra cosa que no es menos importante, que quizás va de la mano, que lo recomiendo porque actualmente se escribe mucho en las redes sociales, pero se lee muy poco. Lo que recomiendo es leer. Lean muchísimo, lean muchos libros de poesía, no estrictamente tienen que leer poesía, lean libros, porque leer libros es lo que hace que nos culturicemos, que aprendamos sobre ortografía, sobre gramática, sobre cómo expresarnos, y obviamente la poesía es maestro de las emociones, así que
lean muchos libros de poesía. Y tercero, que tampoco es menos importante, es que aprendan a creer en ustedes. Si ustedes sueñan con publicar un libro, si sueñan con ser escritores, cualquier sueño que tengan, crean en ustedes, porque quizás por ahí hay mucha gente que les diga que no pueden vivir de eso, pero cuando uno realmente ama lo que hace, yo creo que no puede fallar nunca en ello. Así que bueno, ese en resumen serían mis 3 consejos: empezar, leer y creer en ustedes. Muchas gracias, Jessica, por este precioso tiempo, por tus recomendaciones que a todos nos ayudarán a crecer como escritores. Esta es tu casa, cuando guste visitarnos eres bienvenida. Nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, quería dar las gracias por haberme brindado este espacio, por este pequeño tiempo para poder compartir con ustedes sobre lo que amo hacer, que es escribir. Y quiero leerles algo muy cortito, que es una frase de mi libro Marchitos, que justamente creo que resume un poquito todo lo que estuvimos hablando, y dice así: el amor es una fuerza que empuja y arrasa con todo. El amor es una fuente de energía inagotable, renovable, única. El amor te transforma, te impulsa, te intensifica. El amor siempre te hace ver las cosas de otra manera. El amor te cambia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Síganos escribiendo a nuestro correo electrónico cafeyconverso@gmail.com y visitando nuestra página web www.ronaldbracho.blogspot.com para este y otros programas y temas de interés. Yo soy su amigo y hermano Ronald Bracho y este es su programa Café Converso para ti.